Hola, aquí empieza otra parte de El Diablo y con ella la incomodidad que no busca respuesta, sino conciencia. Continuemos con el episodio 8 o la parte 8, resonancias contemporáneas y reflexión final. El cuento es viejo, el conflicto no tanto. Queridas escuchalectoras y queridos escuchalectores, llegamos al final de este recorrido. Pero este no es un final con aplausos ni con respuestas. Es un cierre que nos deja en pausa, con una pregunta que no se ha resuelto del todo. ¿Qué hacemos con lo que sentimos, pero no encaja? El Diablo, escrito por Tolstoy hace más de un siglo, no se ha apagado, no se ha convertido en un artefacto literario del pasado. Al contrario, sigue latiendo, sigue preguntando, y en ese sentido, este último episodio no es una despedida, sino un espejo, un momento para vernos, no en la historia de Iván solamente, sino en todo aquello que seguimos cargando en silencio. La historia que leímos juntos no es solo la historia de un deseo mal digerido, es la historia de un modelo de vida que no admite fisuras, de una sociedad que exige coherencia entre lo que se hace y lo que se muestra, sin permitir contradicciones, sin dar lugar a la ambigüedad, sin tolerar el deseo que escapa al guión. Y ese modelo no ha muerto. Cambió de forma, cambió de lenguaje, pero sigue vivo. Lo vemos cuando alguien siente que no puede hablar de lo que le pasa por miedo a ser juzgado. Lo vemos cuando una mujer es culpada por provocar o cuando un hombre se destruye tratando de reprimir lo que lo habita. Lo vemos incluso en nosotros cada vez que intentamos ser una sola cosa. Porque la pregunta central de El Diablo no es si Iván fue fiel o infiel, si pecó o se salvó, si era bueno o malo. La pregunta es, ¿se puede vivir dividido sin romperse? ¿Podemos sostener una vida en la que lo que sentimos y lo que mostramos van por caminos distintos? Tolstoy, sin decirlo de manera explícita, nos dice que no, que esa división cobra un precio, que si no encontramos una manera de integrar lo que somos, lo que deseamos, lo que pensamos, lo que hacemos, algo se quiebra, en el cuerpo, en la mente, en el alma. Y eso es lo que hace que este cuento nos siga hablando, porque aunque hoy podamos nombrar mejor las cosas, el deseo, la culpa, la represión, el mandato social, el patriarcado, la salud mental, eso no significa que hayamos aprendido a vivir con todo eso de una manera más sana. Seguimos luchando contra nosotros mismos, seguimos sintiendo vergüenza por lo que deseamos, seguimos creyendo que hay partes nuestras que deben ser eliminadas. Y cuando no podemos hacerlo, buscamos afuera un culpable, le damos forma, le ponemos nombre, lo llamamos diablo, lo llamamos pecado, lo llamamos debilidad, pero sigue siendo lo mismo, una parte nuestra que no sabemos cómo abrazar. Y tal vez esa es la lección más valiosa de este cuento, no que el deseo nos destruye, sino que la forma en que lo tratamos puede ser destructiva, que no es el impulso lo que nos arruina, sino el encierro, la negación, el miedo a mirarlo de frente, y que cuando no podemos hablar de lo que sentimos, terminamos actuando desde el lugar más oscuro, más desesperado, como Iván, que en lugar de pedir ayuda, de encontrar una forma de entender lo que le pasaba, eligió el silencio, y desde ese silencio tomó decisiones irreparables. Este cuento también nos invita a revisar nuestros lenguajes, cómo hablamos del deseo, de la atracción, de la fidelidad, de lo prohibido, cómo nombramos eso que nos incomoda, cómo respondemos ante lo que no entendemos, con juicio, con culpa, con burla, con miedo, porque lo que no se puede nombrar se transforma en sombra, y cuando algo se convierte en sombra, se vuelve más fuerte, más amenazante, más incontrolable. Lo que Iván no pudo decir se convirtió en su obsesión, lo que quiso reprimir se convirtió en su condena. Y esa dinámica, si la miramos bien, no es tan lejana. Queridas y queridos escuchalectores y escuchalectoras, El Diablo no es un cuento para entender. Es un cuento para quedarse, para evitarlo, para dejar que nos incomode, porque esa incomodidad es un signo de que algo toca, algo raspa, algo duele, y donde hay dolor hay vida, hay algo que quiere salir, y tal vez eso es lo que más nos cuesta.
aceptar que somos contradicción, que podemos amar y desear a la vez, que podemos respetar y fallar, que podemos querer, hacer lo correcto y sentir otra cosa. No somos máquinas de coherencia, somos seres humanos, y por eso nos parecemos tanto a Iván. Este episodio final no busca cerrar con una moraleja, no busca rescatar una enseñanza, busca dejarte con una pregunta viva. ¿Cuál es tu diablo? No el de los cuernos, el otro, el que vive adentro, el que aparece cuando estás solo, el que te hace temblar, el que te recuerda que no todo lo que eres cabe en la imagen que proyectas. ¿Lo conoces? ¿Lo escuchas? ¿Lo aceptas? Porque mientras no lo hagas, él seguirá ahí, cada vez más grande, cada vez más solo, esperando que lo nombres. Y si este cuento, este análisis, esta lectura compartida te dejó pensando, entonces cumplió su función, porque eso es lo que hace la buena literatura. No te dice qué pensar, te acompaña mientras piensas. Y en estos tiempos en los que todo parece tener que resolverse rápido, leer con pausa, pensar con lentitud, escuchar con profundidad, se vuelve un acto casi revolucionario. Gracias por quedarte hasta aquí. Gracias por escuchar. Gracias por atreverte a mirar a ese diablo sin disfraz. Tal vez, solo tal vez, el primer paso para vivir en paz no sea luchar contra él, sino dejar de tenerle miedo.